Pues muy buenas a todos, gente. Hoy ha llegado el día. Por fin puedo probar la nueva Z900. Una Z que no tiene nada que ver con la que yo me compré. Se supone que es la misma, pero no lo mismo porque han cambiado un montón de cosas. Sobre todo electrónica, modo de potencia e incluso han cambiado también lo que es la zona de admisión de la moto, ya que incluso los cilindros son diferentes, tienen diferente configuración por el tema del Euro 5. La que yo tenía era Euro 4 y se nota. Luego el escape suena diferente, lo han reconfigurado entero y suena diferente, incluso cuando entraba en una rotonda, que la moto reducía la moto, incluso me petardeaba. Y tiene un sonido bastante más atractivo que el que tenía la Z900 normal. Por lo demás se lleva igual, es una moto muy versátil, sobre todo para entrar en curva, la moto te invita a entrar en curva. Y tema de frenos, de ABS y todo es exactamente igual. Lo único que se puede configurar, la motocicleta tiene dos modos de potencia. Tiene que es el Sport y otro que es el normal, aunque luego se puede modificar también la tracción de la rueda, cosa que la mía no tenía, la anterior, la que tenía yo antes. Y es una gozada, es una pasada, llevaba 3 meses sin montar en moto y la verdad es que lo he disfrutado lo que no está escrito. Es que de verdad, yo pensaba, digo, bueno, 3 meses sin coger una moto, veremos a cuando la coja. Era como si no hubiera pasado ni un solo día. Y la que me llevo yo es la que está limitada, igual que el modelo anterior, han sacado 2 modelos. El de A2, que tiene 95 caballos, limitado a 48, que es el modelo que llevé yo. Luego está la nueva, la full, perdón, de 125 caballos, que eso ya son palabras mayores. Vamos a disfrutarla, he intentado grabar bastantes escenas de la moto, os haré un vídeo musical de estos que hago yo artístico. En cuanto a precios, bueno, pues deciros eso, que el precio me parece que con el tema del COVID-19, pues hay ofertas. No sé si estará esta moto o el modelo 2019, pero vamos, es una moto que hay de tomar la oferta en tema de matriculación. Me parece que la matrícula y el seguro el primer año sale gratis, lo hace Kawasaki, un seguro con ellos. Luego, si queréis algún tipo de cobertura más, pues lo pagáis aparte, pero lo que es el seguro básico para sacar la moto del concesionario, eso lo da Kawasaki. Y sobre todo lo que es el tema de electrónica, el tema de la pantalla LED que tiene esta moto, bueno, pues nos lo va a aplicar nuestro amigo Chema, mi mecánico, que él entiende un poquito más. Me explicó, para 2 días que tuve en la moto tampoco iba a enrear mucho. Yo lo que quería era sensaciones de subir en moto y tampoco quería desconfigurarla. Yo le dije que me la pusiera en modo Sport, al estar limitada la moto, ya con 48 caballos. Acostumbrado a llevar una bestia de 125, pues se me hacía un poquito que me faltaba moto. Aún así la moto estira mucho las marchas, llega a las 6.000 vueltas, pues ¿cómo no lo vas a disfrutar? Yo me lo he pasado, vamos, me lo he pasado como los indios. Por supuesto hay que decir, y en esta vida hay que ser agradecido. Yo le agradezco mucho a Motocarlos, que está aquí en Cáceres, es el concesionario oficial de Kawasaki. Y sabía que llevaba mucho tiempo sin coger moto, me la ofrecieron, no me pude resistir. Les pregunté si no les importara que hiciera un vídeo. Me dijeron que para nada, que incluso, oye, mira, que si puedo promocionar esa moto. Evidentemente esta es la moto más vendida del año 2019. Y yo creo que va a ser también superventas en 2020, porque es que esta moto lo tiene todo. Que me han cedido esta moto durante 3 días y la he cuidado desde luego como si fuera mía. Muchísimas gracias por haberme cedido la moto y espero hacer un vídeo a la altura de tal. Esto tiene varios modos de conducción. Vale. Tienes aquí, en este botón que está aquí que pone Select, tiene flechita hacia arriba, flechita hacia abajo. Sí. Ahora mismo está en el modo Sport, ese se te daría el máximo de potencia en todo. Pero esta está limitada, ¿no? Esta está limitada a 35 kilovatios, que son 42 caballos. Hacer la prueba me vale. Entonces ahora mismo estaría en el modo Sport y tendría los caballos a tope, que serían los 42 caballos. Si te quedas pulsado este botón, te pone robar. Le vuelves a pulsar y tienes reina. Vuelves a pulsar, tarda un poquito, Uno segundo, por ver. y pones rider. Rider es para que tú lo pongas a tu gusto. Para que la configures tú. Vale. Exactamente, aquí está puesto por ejemplo el power, que es el motor azul, que va a tope, y el KRC quitado, porque ahí no tienes control de tracción. Sería en serie, me parece que es. ¿Está? Más es igual, la piña es igual que la mía. Exacto, tú aquí tienes para el triple B, el otro que es el total triple A, triple B, y el total de aquí le das al otro y ese sería abajo. Mira, pues ponme un triple a 0 porque así ya controlo los kilómetros que me dejan más. Media, tiempo de... No. No te vayas a ir a Fuengirola, que te conozco. A Fuengirola, sí, Que claro. tú eres capaz de irte a comer para ir una gamba y luego... Me he hecho una rayita más, anda que estás ahí. Oye, que te he echado 2 litros ahí a tope. Con eso tienes tú para ir venir a Fuengirola, ¿sabes? Sí, a Fuengirola. ¡Vámonos! ¿También tiene modo eco?
El modo eco sale cuando tú vas en modo eco, te va a salir aquí. Vale. La batería 12 pico. Vale. Ahora, el consumo medio, también lo vamos a quitar, a ver qué consumo nos sacas. Y en modo sport, ¿vale? Tampoco voy a correr mucho. Hay una moto que está en rodaje, tampoco se le puede dar mucha caña. No, de todas maneras te va a avisar, a partir de 5.000 vueltas te va a avisar de que cambie, ¿vale? La moto no falla ni nada, pero te vas a asustar porque se enciende el display. Vale. Vale, te he puesto todo a cero, ¿vale? Vale. Si quieres configurar algo porque te has bajado la aplicación de Kawasaki o alguna cosa, es pulsar los dos botones y te meterías en Bluetooth. Ya me salgo sin querer. Estas cosas tienes tú, tío. Sí, esto es tecnología punta. ¿Y esa cuánto vale? Eso es la chica de aquí arriba que se dedica a la venta, te puede ofrecer una oferta muy apetitosa. Más que nada porque hay sistema de financiación muy cómodo. Pero bueno, yo la reparo. ¿Tú eres muy mecánico? Pero tú vales para todo, ¿no? Mira, no, aquí viene, no sé si eso te vale para algo o no. Vale, ¿tienes el juego de la serpiente como el Nokia? No. Hay algo de Super Mario Bros. Vale, esto sería para meter un código y tú ya estarías dentro del Bluetooth. ¿Vale? Claro, el código es con el pasquel y Exacto, pero te tienes la que contraseña. te tienes que bajar una aplicación de Kawasaki, que no creo que la tengas. Vamos a coger una Kawasaki Z900. Atención, está usted repostando gasolina 95 XT. Pues esa es la que yo quiero. Muchas gracias. Muchas de nada. Buen viaje. Gracias. Bueno, 5 euros, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. Qué bonita es.